Si usted está en cualquier parte del mundo, ha vivido intensas lluvias fuera de temporada, vientos, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, tormentas, está siendo testigo del calentamiento global. En Egipto está en pleno desarrollo la cumbre anual que organiza la ONU sobre el cambio climático. Es el foro internacional más importante para tratar el tema de la defensa del medio ambiente. Pero paradójicamente esto no ha ocurrido. A pesar de las alertas, la situación va de mal en peor y no les tengo buenas noticias. El planeta está herido. Nos encontramos en un momento decisivo para salvar a la humanidad, pero solo es posible si los gobiernos del mundo toman medidas drásticas, urgentes y ya. Aunque no lo creamos, estamos en la cuenta regresiva, como si se tratara de un reloj de arena, una máquina del tiempo que le queda muy poco para lograrlo. 14.000 científicos del mundo alertaron a Naciones Unidas en su último informe que si no se reducen las emisiones de gases de efectos invernaderos como dióxido de carbono, metano y óxido ferroso al 50%, el daño será irreversible en tan solo 8 años. Es decir, para el 2030 no hay vuelta atrás en lo que estamos viviendo. Tormentas, huracanes, lluvias, frío, calor, que cambian inesperadamente en tan solo un abrir y cerrar de ojos. El tema central de la conferencia de las partes, la COP27, tiene que ver con la implementación, es decir, que se materialicen los acuerdos asumidos por todos los países en otros encuentros. Si eso no ocurre en 40 o 50 años, el planeta será invivible. No queda mucho tiempo, es ahora o nunca. Irreversibilidad del cambio climático. Pongamos el punto en la I. En la actualidad, el mundo está sufriendo inundaciones, migraciones climáticas, incendios inapagables, huracanes, sequías sin precedentes, olas de calor, lluvias de granizos en lugares donde jamás ocurría por las altas temperaturas, erupción de volcanes y mucho más. Estas imágenes ya se empiezan a hacer cotidianas en el mundo. La causa, el cambio climático, producto del calentamiento global. Esta es una mínima radiografía de las consecuencias del cambio climático. En mi país, por ejemplo, vemos por YouTube lluvias profusas que caen sobre los bosques forestales amazónicos, una vasta región de la Amazonía inundada por el agua. Otras zonas donde vemos también la llegada de las sequías. Vemos en otras partes cómo también la Amazonía es destruida por el fuego. Así que tenemos que saber de los expertos, basado en estudios científicos, cuáles son las expectativas que deberíamos tener, basado en el análisis y los estudios científicamente fundamentados para que nosotros como líderes tomemos las acciones apropiadas sobre esas proyecciones. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es una instancia que se reúne periódicamente para revisar las acciones y acuerdos alcanzados por los países en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, estas reuniones también son vitrina de las fuertes diferencias entre los gobiernos que negocian el futuro del planeta, mientras los pueblos claman acciones contundentes a pesar de algunos intentos de silenciarlos. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático que es jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 partes en la COP21 el 12 de diciembre del año 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo principal es limitar el calentamiento mundial para finales de este siglo, muy por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales. Hay 3 temas centrales para poder tener resultados positivos en el combate contra el calentamiento global. La mitigación, que es la reducción de la vulnerabilidad, se puede decir como la atenuación de los daños potenciales sobre la vida. La adaptación, porque el cambio ya es una realidad. El mundo debe adaptarse a una realidad que implica también resiliencia, que no es más que las capacidades de las comunidades y los pueblos para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y financiamiento a los países más pobres, que son también los más afectados por el cambio climático. Y aún así, hay pocas garantías de que los compromisos adoptados se puedan alcanzar. El informe del IPCC muestra que solo 24 naciones en el mundo están reduciendo sus emisiones.
Un amanecer como este está amenazado con el calentamiento global y de eso se trata la alerta con la que inició la cumbre del cambio climático que se inauguró este lunes con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno de 197 países del mundo. Uno a uno fueron recibidos por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Egipto, país anfitrión. Este año, la foto oficial no debe quedar solo en los archivos de un evento más. Se deben tomar medidas y compromisos urgentes. La vida en el planeta está en cuenta regresiva. El reloj sigue corriendo. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán el caos climático irreversible. Estamos en una autopista hacia el infierno climático y con nuestro pie todavía en el acelerador. El mandatario egipcio espera que los países pasen de las promesas a la acción, todos juntos por la implementación de los acuerdos para mitigar las causas que generan el cambio climático. Es ahora o nunca. El tiempo se acaba y faltan algunos años para el final de la década decisiva y debemos aprovecharlo para resolver esta batalla de la manera que queremos. Es hora de acción e implementación. No hay formas de retirarse o lugar para las excusas, ya que perder la oportunidad desperdiciará el legado para las generaciones futuras de nuestros hijos y nietos. En su discurso en la plenaria general de la cumbre sobre el cambio climático, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio cifras alarmantes sobre el calentamiento global. La temperatura media anual mundial en los últimos 100 años subió 0,8 grados centígrados y se espera que para los próximos 5 años supere 1,7 grados centígrados. Los gases de efecto invernadero se encuentran en los niveles más altos de la historia de la humanidad. Este nivel, que cayó en el 2020 cuando el mundo entró en cuarentena por la pandemia, en el 2021 con la reactivación industrial y comercial superó el récord del 2019, es decir, fue 12% más alta que en el 2020. Y en 32 años hubo un incremento que se debió registrar en siglos. Es la voz de la ciencia, ¿no? Si la política no le hace caso a la ciencia, vamos hacia la barbarie, hacia la sinrazón. La ciencia lo que está diciendo es que tenemos ya una pequeña ventana de unos cuantos años para lograr congelar en cierta forma las emisiones de CO2 que provienen básicamente del consumo del petróleo, el carbón y el gas. Y si no aprovechamos ese tiempo, si no logramos la aceleración que necesita el tránsito hacia una economía descarbonizada, es irreversible, es decir, llegamos a puntos de no retorno. Se desencadenan procesos climáticos de tal envergadura que la cadena de la vida va desapareciendo, desaparece aceleradamente. Necesitamos que Estados Unidos y China estén realmente a bordo. Nuestra batalla es que los más ricos estén ahí, que paguen su parte de forma justa, y en ese punto debemos decirnos las cosas. Los europeos pagan, pero nosotros somos los únicos que pagamos. También tenemos que presionar a los países ricos no europeos para que digan tienen que pagar su parte. Necesitamos una hoja de ruta clara para cumplir con la decisión de Glasgow de duplicar la financiación de la adaptación para 2025. Nuestro énfasis debe estar en la salud, el bienestar y seguridad alimentaria e hídrica de las personas más vulnerables del mundo. El planeta está caliente. Los científicos detectaron que en los últimos 5 años, producto de ese calentamiento global, 3 especies de animales se extinguieron, uno de ellos, el sapo dorado de Costa Rica. Y estas pérdidas son irreparables del ecosistema, porque cada ser viviente cumple una función en el ciclo de la vida. No sabemos qué consecuencias traerán estas extinciones. Lo que sí es cierto, y para que tengan una idea, el calentamiento global acabaría con miles de especies en la Tierra. Y solo por poner un ejemplo, el calor podría extinguir las abejas. Si no hay abejas, se interrumpe el ciclo de polinización. Si no hay polinización, las plantas no se reproducen. Y si no se reproducen, disminuiría el oxígeno.
está llamada a ser la conferencia de la implementación de los compromisos adquiridos. La cuestión de daños y pérdidas ha sido incluida como ítem de la agenda. Los negociadores africanos esperan que sea la COP de África. Sin embargo, el globo se desinfla después de los primeros encuentros. El coordinador del G77 más China, Nabeel Munir, pregunta si sabemos quién es el país que más ha contribuido este año a financiar los daños y pérdidas. No es Estados Unidos ni Europa, sino Pakistán, que ha necesitado movilizar 8.000 millones de dólares como respuesta a la devastación causada por el clima extremo. Los países desarrollados rechazan todavía hablar de responsabilidad o de compensación en la conversación sobre daños y pérdidas. Todo lo que han asumido hasta ahora es iniciar una conversación hasta el 2024. Los negociadores del sur denuncian las estrategias que adoptan los países desarrollados para eludir su responsabilidad histórica. El intento de imponer para el 2050 los mismos objetivos de reducción de emisiones a todos los países es puro colonialismo de carbono, según el negociador de Bolivia, Diego Pacheco. Otro aspecto que él denuncia es la narrativa creada para la incorporación del sector privado en la financiación de la mitigación y la adaptación. Eluden de esa forma, según dice, su responsabilidad pública a fin de perpetuar su dominio del planeta. Los países en desarrollo vamos a quedar entrampados en estructuras institucionales, financieras, en mercados de tecnología que van a crear una mayor dependencia de nuestros países con relación a los países del norte. Y además, hacia el 2050, ellos van a seguir consumiendo el espacio atmosférico que ya corresponde a los países en desarrollo. En realidad, si los países desarrollados fueran serios, deberían tener ya reducciones cero o reducciones o emisiones negativas de carbono al 2030. Más de 130 países en desarrollo están coordinados en la G77 más China, pero las cooperaciones bilaterales, los préstamos y los tratados de libre comercio han ido perforando la posibilidad de un acuerdo para alcanzar definiciones operativas en la negociación con los países desarrollados. Aunque no queremos alarmar, la verdad es que la humanidad está en peligro con el cambio climático. Como un hecho concreto en la cumbre de Egipto y aporte a la humanidad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso el rescate de la Amazonía. Venezuela se sumó a la iniciativa planteando la reactivación del Tratado de Cooperación Amazónica, integrada por 8 países que comparten el Amazonas en Sudamérica. Es el segundo día del segmento de la participación de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del cambio climático. Esta vez le correspondió hablar al presidente Nicolás Maduro. Avanzaba a la plenaria para levantar la voz de los países del sur y del Caribe, pero primero debía pasar por los pasillos donde la geopolítica se movía. Y es que al calentamiento global se suma la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha elevado los costos de la energía para enfrentar el calor, el frío, las lluvias que afectan a las naciones, sobre todo europeas. ¿Cómo está Portugal?
Va bien, equilibrado. Sí, equilibrado, pero no es fácil con las inflaciones, con el costo del petróleo, del gas, todo es un problema. Pero no estamos... Es el primer ministro de Portugal que, al igual que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estrechó su mano dejando atrás la aventura de Estados Unidos, que llevó a desconocer al presidente Maduro. Y es que la realidad del mundo es otra. Todo está interconectado. No hay tiempo para desencuentros. En 8 años, si no se toman correctivos ni se unen, el cambio climático puede ser irreversible, dicen los científicos. Así que la propuesta de Venezuela fue concreta: pasar de los compromisos asumidos en papel a la acción. Auxilio financiero para los países más pobres que sufren las consecuencias del calentamiento global por la contaminación de los más ricos. La defensa de la Amazonía y cambiar el sistema capitalista que deja a un lado la vida. La ilusión del desarrollo infinito por la vía consumista ha terminado. Pongámosles límite ahora al daño causado a la madre naturaleza. Presidente, hermanos y hermanas, se agotó el tiempo de los discursos y también el de los lamentos. Solo queda un presente para actuar radical y certeramente en favor de otro mundo posible, de una vida verdadera. Y aunque el presente sea un instante ante los ojos de la eternidad, será suficiente si hay voluntad de vida. Y hay voluntad de vida. Muchas gracias, señor presidente. Y voluntad hay. La primera acción está en puerta. Es el segundo encuentro del presidente Gustavo Petro con el presidente Maduro, luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Materializan uno de los acuerdos firmados en Caracas, la iniciativa de Colombia en la defensa del Amazonas, apoyado por Venezuela en activar el Tratado de Cooperación Amazónica entre los países que comparten el pulmón natural. Es hora que Estados Unidos, principal contaminador de CO2 de América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto. Indudablemente, revitalizar la selva amazónica implica dinero. No es alto anualmente, pero debe ser permanente a través de por lo menos 2 décadas de esfuerzos. Si algo podemos sacar de esta cumbre climática en Egipto, de compromiso con la humanidad, como lo hablábamos hace una semana en Caracas, es el compromiso nuestro para tomar acciones, para poner en la agenda presidencial de nuestros países, para poner en la agenda social de nuestros países como prioridad la regeneración, la recuperación del Amazonas. Del reencuentro y rescate de la Amazonía, el presidente Maduro recorrió los pabellones, donde el debate de 11 temas para salvar al mundo está en pleno desarrollo hasta el 18 de noviembre. Y nuestra nación forma parte de un cúmulo de 51 pequeñas islas que se desarrollan como estados costeros. Y estamos produciendo como países de la Amazonía oxígeno para el mundo. Así que basado en eso, nosotros somos, en la región amazónica, los pulmones del mundo y todos somos responsables de mantenerlos. Tenemos la obligación como líderes, tenemos la obligación como naciones de preservar la Amazonía en todos los aspectos. Y en todos los aspectos significa, literalmente, aspectos como en los bosques forestales, la biodiversidad acuática, sistemas ecológicos, las personas que habitan la región amazónica, los recursos naturales, los pueblos originarios y también su cultura y su conexión espiritual de la gente con la Amazonía. Tiene que llevarse a cabo de manera sustentable y nosotros como líderes debemos tomar acción y discutir qué tipo de acción debería ser la más apropiada para preservar nuestros bosques forestales amazónicos. Debemos llevarlo a cabo. Las estadísticas globales indican que los países que más emisiones liberan a la atmósfera son China, Estados Unidos y la Unión Europea.
que juntos emiten casi la mitad de todas las emisiones del mundo. La diferencia entre estos tres es que China y estados del G77 más China propusieron crear un fondo para ayudar a los países más pobres y los que menos producen gases de efecto invernadero, pero aún así son los más afectados por los países ricos. No es el caso de Estados Unidos, que se niega no solo a reducir la cantidad de emisión de gases, sino que se niega a aportar el monto necesario para mitigar los daños. Sabemos lo que es poner a un hombre en la Luna y ahora ponemos un rover en Marte. Sabemos lo que es, pero la simple voluntad política que se necesita no solo para venir aquí y hacer promesas, sino para cumplirlos y marcar una diferencia definible en la vida de las personas a las que tenemos la responsabilidad de servir. Parece que todavía no se puede producir. El IPCC estima que costaría alrededor de $400.000 millones realizar los cambios en la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra necesarios para limitar las emisiones. La guerra entre Rusia y Ucrania cambió la geopolítica. Los gobiernos que antes desconocían al presidente Nicolás Maduro ahora le estrechan la mano. Como a Venezuela, a Rusia le han impuesto sanciones ilegales económicas y esos países de Europa están sufriendo más las consecuencias del cambio climático porque hay una crisis energética causada por la injerencia de Estados Unidos en ese continente. Todo está interconectado. La cumbre del cambio climático desnudó un nuevo orden mundial. Qué alegría saludarte. Viejos amigos como el presidente de Argelia se encontraron. Así Venezuela sigue tejiendo las relaciones internacionales. Te veo muy bien, en combate permanente. ¿Ah? Nos vemos. Mientras avanzaba la plenaria, también los saludos afectivos. Hay que seguir haciendo mucho más. Mucho más. Saludos. Sí. Foto, Haití. El ajedrez se movió en los pasillos de la cumbre sobre el cambio climático y más reencuentros como cuando la tormenta pasa. Aquí la ficción que han querido construir sobre Venezuela no tuvo cabida. Y un apretón de manos con el príncipe de Qatar y con ella unas felicitaciones por el Mundial de Fútbol que empieza dentro de poco. Faltan pocos días. Ya. ¿Y por qué no darle la mano a uno de los representantes del país que impulsó las sanciones ilegales contra Venezuela? Lo más natural es que uno extienda la mano y extienda un saludo. Es lo más natural. El mundo tiene que avanzar hacia un mundo de entendimiento, de respeto, de diálogo permanente. Se puede, me decía un presidente africano, no hay estados pequeños ni grandes, hay estados. No hay pueblos pequeños ni grandes, hay pueblos. No hay países pequeños ni grandes, hay países. Debemos respetar. Los países más poderosos deben respetar a los países del sur. Venezuela está triunfando. Ha dado una batalla por la dignidad admirable. Y el mundo al final tendrá que respetarnos como está sucediendo ahora. Y es que esta es la real política. La geopolítica habló. Gobiernos como el de Portugal y el de Francia, que en el 2019 se unieron al desconocimiento de Estados Unidos en contra de Venezuela, dieron un paso al frente para salir del callejón sin salida. La realidad es la realidad. La vida y la política está basada en la realidad. Nosotros somos de carne y hueso, somos reales. Y nosotros hemos demostrado tener la dirección, el gobierno, la conducción de nuestra patria. Eso es visto así en el mundo. Hay muchas cosas cambiando en el poder mundial, en la geopolítica mundial. Y los cambios acelerados, bueno, nos encuentran a nosotros de pie, victoriosos. La cumbre estaba en pleno desarrollo, pero también sus afectos. Otro reencuentro fue con el cardenal Prieto Parolin, secretario de Estado del Vaticano.
Las reuniones bilaterales con Surinam, Sudáfrica y países del Caribe marcaron una agenda en común. El país avanza en medio del bloqueo ilegal. La cumbre también se desarrolló en los espacios de los movimientos sociales. No había un sitio donde no hubiese alguien que no reconociera al mandatario venezolano. Tomarse una foto era retratarse con un símbolo de resistencia. La batalla que ha dado Venezuela contra agresiones, sanciones, bloqueos, amenazas de invasión, amenazas de golpe de Estado, intentos de magnicidio, toda esa batalla que hemos dado en el 2017, 18, 19, 20, 21, ha sido observada por el mundo, por propios y extraños, por muy jóvenes y por menos jóvenes. Ha sido observada por todo el mundo. Y ha generado admiración, respeto. Nos hemos ganado el respeto del mundo a punta de coraje, de inteligencia, de valentía, de unión, de patriotismo. Nos hemos ganado el respeto del mundo. Venezuela sigue apostando al mundo multipolar. Hace 30 años, Fidel Castro advirtió lo que el mundo está viviendo hoy. Luego lo siguió proféticamente el comandante Hugo Chávez en la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague. Sus reflexiones fueron lapidarias. Si el clima fuese un banco, ya lo hubiesen salvado. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. En palabras del presidente Nicolás Maduro, hemos perdido mucho más que tiempo. Cada hora, cada mes, cada año de inacción, de vacilación, de indolencia se traduce hoy en ecosistemas destruidos, en especies extintas y en el deterioro de las condiciones de un planeta que nos lo ha dado todo con generosidad, pero que hoy empieza a pasar una enorme factura por los abusos cometidos. Reconocer los fracasos civilizatorios en esta materia es el comienzo para rectificar de manera radical. O actuamos o de nada servirá lo que hacemos para permanecer en un planeta que tiene fecha de caducidad debido a las acciones de unos pocos. La buena noticia, entre todo lo malo, es que mientras haya vida, hay esperanza y solo hay que tener voluntad para lograr los cambios. El desafío es enorme para preservar la especie humana y el planeta. Pusimos el punto en la I.